Vamos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos a compartir. Efesios capítulo 4, verso 1 al verso 4 vamos a compartir. ¿Lo tenemos? Damos lectura entonces a la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice Pablo, un cuerpo, un espíritu. No puede faltar ninguna de las dos cosas para que sea un cuerpo perfecto, con vida. Por eso dice un cuerpo, un espíritu. Cuando habla de la fe sin obras, dice que la fe sin obras es una fe muerta. O sea que las obras de la fe son el espíritu de esa fe, es lo que le da vida a la fe. Si no, nos quedamos simplemente con lo que creímos. Bueno, acá dice un cuerpo, un espíritu. Cuando dice un cuerpo y un espíritu, tenemos que nosotros ser conscientes que la voluntad de Dios es que nosotros seamos la parte visible de esa vida de Dios, la parte visible de ese Espíritu de Dios como iglesia que somos. Esto es muy importante entenderlo, porque veo que la gente dice: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Yo lo busco a Dios y no está por ningún lado. Sin embargo, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nosotros como iglesia, Jesús fue niño, pero dejó de ser niño. Como a los 30 años significa que era un hombre espiritualmente maduro, empezó su trabajo, y cuando empezó su trabajo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros también pasamos por la etapa, o estamos en la etapa de la niñez, y vamos camino urgente, nos va llevando Dios hacia la etapa de la madurez, para que nosotros como iglesia también podamos decir: el que nos ha visto a nosotros ha visto a Cristo, el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. La iglesia no es el edificio, la iglesia son ustedes, la iglesia somos nosotros. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, somos nosotros. Pero muchas veces queda instalado ese concepto que veníamos trayendo de la iglesia católica, ¿no es cierto? Decimos, vamos a la iglesia, nos estamos refiriendo al edificio. Y entre nosotros también pasa. Hermanos, nos encontramos en la iglesia a tal hora, los hermanos están trabajando en la iglesia, o sea, nos referimos a la iglesia como el edificio, el punto donde nosotros nos encontramos, cuando en realidad, ¿no es cierto?, este simplemente es el edificio a donde nos reunimos. Puede ser cualquiera, puede ser otro. No es como me dijo alguien una vez, ¿no es cierto?, ¿esto es una iglesia? Sí, es una iglesia, pero no está la campana, me dijo alguien. Le dije, porque la iglesia para nosotros no es el edificio, son los hermanos. ¿Amén? Entonces, eso es de lo pequeño. Pero lo más importante es que nosotros tomemos conciencia. Que tomemos conciencia. No digo que estamos totalmente capacitados para hacerlo, porque sería una afirmación arrogante. Porque tenemos que alcanzar ese objetivo. Vamos en busca de ese objetivo. Pero tenemos que ir tomando conciencia. Tenemos que tomar conciencia que en la iglesia somos nosotros. Dice, un cuerpo, un espíritu. El cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Nosotros, la iglesia. Cristo es la cabeza. Entonces tenemos que tomar plena conciencia que como cuerpo somos la parte visible de ese espíritu que está en todo y cada uno de nosotros. En el mundo es muy común decir, bueno, discutimos porque tal o cual, hasta los políticos también lo dicen. Parece que si alguien piensa diferente, o sea, estas personas no aceptan que alguien piense diferente. Bueno, acá en la iglesia eso no existe. O sea, no existe quien piense diferente. Tampoco existe quien sienta diferente. ¿Por qué? Porque es un cuerpo y es un espíritu. Somos un montón de personas, ¿sí?, que hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Y porque hemos nacido de nuevo, hemos recibido la vida de Cristo. Todos tenemos el mismo Espíritu de Dios. ¿Cuánto tiene el Espíritu de Dios?
Entonces todos, dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando habla de la iglesia, cuando nació, dice, eran todos de un alma y un corazón, y nadie decía ser suyo propio nada, sino que tenían en común todas las cosas. Mire el nivel que habían alcanzado. Así que acá no existe el pensar diferente, acá no existe el sentir diferente, acá es un cuerpo, un espíritu. Mire cuántas cosas nosotros nos ahorramos de discutir, como pasa en el mundo cuando quieren resolver un problema, que uno tiene una apreciación, otro tiene otro, uno piensa de una manera, otro de otra. El invento, ¿no es cierto?, del mundo, en donde cada uno tiene el derecho de dar su opinión. Sin embargo, acá es una sola opinión, es la de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Esto tiene que ver, lo que estamos hablando, con algo que estaba diciendo hace un ratito el pastor Juan, que tiene que ver con que no es que se va a venir un gran trabajo como decíamos hace un tiempo atrás. No, se está viniendo. En estas últimas semanas nos han entregado varias obras, o sea, nunca nos pasó, nosotros nunca hemos tenido esta experiencia que llama de pastor, quiero entregarle esta puerta, pastor, le quiero entregar una propiedad, pastor, le quiero entregar otra propiedad. Nunca pasó, no sucedió nunca. O sea, no es común que pase una cosa así. Sin embargo, en estas últimas semanas, no digo meses ni años, en estos últimos días podemos decir, en estas últimas semanas, vinieron a nuestras manos varias obras de distintos lugares, que ya están en nuestras manos. Hace poquitos días me llamó un hombre de Corrientes que estuvo en contacto con los hermanos Díaz, que se congregan acá, y los hermanos están en Corrientes, y le dieron un CD nuestro y escucharon, vieron, ¿no es cierto?, nuestras reuniones, se conectaron vía internet, vieron nuestras reuniones, y este hombre me llamó diciéndome, ¿no es cierto?, en la condición desastrosa que estaba la iglesia en el pueblo, que me dijo, no sé, no me acuerdo qué pueblo me dijo, que era desastroso, ¿no es cierto?, la situación en que estaban. Me decía que él era cobrador. Le digo, ¿cómo cobrador? Sí, yo soy cobrador, yo le cobro el diezmo a los hermanos. Y cuando un hermano no paga el diezmo, yo tengo que ir a la casa, voy, le golpeo la puerta y le voy a cobrar. Digo, ni me cuente, ni me diga eso. Digo, nosotros estamos en otra cosa. Digo, ni me digas, no quiero saber nada. Bueno, ven. Entonces, yo lo llamo porque estuve viendo la reunión de culto de ustedes, estuve viendo la palabra de Dios, y tenemos el ferviente deseo acá con un grupo de hermanos que usted pueda abrir una puerta en este lugar. O sea, no es casualidad. Me preguntó si podía viajar, le dije que no, le dije que venga él, digo, venga usted, nos sentamos acá, charlamos y me dice, y vemos, porque abrir una puerta no es que se abra una puerta como si fuera un almacén. Abrir una puerta es una puerta de Dios. Lo que Dios abre, nadie cierra. Lo que Dios cierra, nadie abre. Lo que abrimos nosotros, cierra cualquiera. Lo que abrimos nosotros viene en caja con una patada y lo cierra, pero lo que abre Dios, no lo cierra nadie. Y lo que cierra Dios, no lo abre nadie. Eso es lo que cuenta. Bueno, entonces quedó en que iba a viajar para hablar personalmente con nosotros. Lo que sí podemos decir, diferente a como decíamos un tiempo atrás, hermanos, miren que se va a venir, que el pastor Juan lo decía, se va a venir un trabajo, tenemos que prepararnos porque el trabajo va a venir. Bueno, ya se está viniendo, ya está. O son de estos lugares que nos llamaron, pero estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de Argentina. En Argentina todavía faltan 20 y pico de provincias, todavía falta el resto de otros países que también han tomado contacto con nosotros, hermanos de Brasil que nos han llamado, hermanos de Cuba, de Europa, que también están escuchando, conectando vía internet, que conocen español y pueden entender, ¿no es cierto?, y se va a ir sumando todo esto. Entonces, ¿a qué queremos ir? Que el trabajo ya se está viniendo y que cada uno de nosotros tenemos que entender primero que esto es un cuerpo, un espíritu. Significa, primero, somos la parte visible de la vida de Dios. Segundo, este gran trabajo que se viene es imposible llevarlo a cabo si no es en función de cuerpo, en equipo, en función de cuerpo. Todos nos necesitamos, por eso ese cartel que está ahí, que acá no existen las personas individuales, acá existe el cristiano en relación con los otros para servir a Dios. Entonces tenemos que tener nosotros bien claro que la única forma de poder trabajar es en función de cuerpo. ¿Cuántos están oyendo? La única forma de que podemos trabajar es en función del cuerpo. Ahora bien, hay dos formas de hacerlo: por obligación, porque lo mandan, o por amor.
Por obligación, los que hemos participado de alguna fuerza armada o fuerza de seguridad sabemos lo que es. Lo tenemos bien claro. Que cualquier fuerza, cualquier institución, civil o armada, sea cual fuera, la única forma que tiene de andar, de funcionar, es como cuerpo. A nadie le importa la opinión de subalterno, es la opinión del jefe y el resto, todo en un cuerpo funcionan todos juntos. Así es como funciona. Entonces, ¿qué pasa? Al no funcionar así, ahora es los problemas tremendos de seguridad que hay, pero no vamos a hablar del tema porque a nosotros no nos interesa, porque estamos en otra cosa. Pero hay dos formas, ¿no es cierto?, de trabajar en función de cuerpo: por obligación o por amor. Por obligación es obligado, a algunos le cobran el pagan el sueldo y uno ya sabe que tiene que aceptar que hay una verticalidad y el que está arriba manda al que está abajo. Listo, es así, si no, ni entre. Pero en el reino de Dios sucede algo tremendamente novedoso y maravilloso, que también se trabaja en función de cuerpo, pero por amor. Y para trabajar en función de cuerpo solamente se puede hacer por amor, como leímos. Con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Es la única manera. Pero, para hacerlo, ¿no es cierto?, para trabajar en función del cuerpo, movidos por amor, es necesario entender que hace falta alcanzar un cierto grado de madurez. Esto es para un cristiano, esto es para un discípulo, esto no es para un creyente, esto no es para un niño espiritual que se comporta como un mundano. Por eso los tremendos conflictos que hay. La etapa, decíamos el otro día, de la niñez, no es para andar quejándose, decir por qué seguimos siendo niños o tratándonos mal porque somos niños, sino que le miramos el lado bueno a la niñez. ¿Cuál? Que es el pasaporte hacia la madurez. O sea, no hay madurez si no pasamos por la niñez. Pero la niñez hay que dejarla. Porque un niño en Cristo no está capacitado para trabajar, o sea, no reúne los requisitos para poder trabajar en función de cuerpo, porque todavía lo domina mucho la carnalidad. Entonces los choques, los conflictos, ¿por qué me pusieron a mí, no lo pusieron a él y le dicen siempre a él y no me dicen a mí? No me tienen en cuenta a mí, no tienen en cuenta al otro. Eso es niñería. Entonces eso trae un montón de choques, un montón de maltrato en la relación, un montón de conflictos. Le vuelvo a repetir, para que no nos salgamos del tema. Se está viniendo ya, no es que se va a venir, un gran trabajo. La única forma que podemos hacerlo es en función de cuerpo. Hay dos formas de hacerlo: por obligación o por amor. En la iglesia funciona solamente por amor. Pero para que trabajemos en función de cuerpo, movidos por amor, es necesario alcanzar cierto grado de madurez. Porque un niño no reúne los requisitos para hacerlo. ¿Amén? Cuando hablamos de madurez, hablamos de alguien que ya está entendiendo lo que significa moverse dentro de la verdad. Hablamos de alguien, como nos habló el Señor el domingo y nos preparó para esta palabra, de alguien que ya sabe, por los sentidos ejercitados, discernir, separar lo que esto es engaño, esto es mentira, esto es la verdad. Porque si no sabe discernir, ¿cómo va a vivir en la verdad? Por la verdad y para la verdad. Si no tiene esa habilidad, esa destreza de poder discernir, separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces ahí, en ese nivel, por eso decimos que esto no es para un niño. Es para alguien que está alcanzando, no decimos toda la madurez, pero cierto grado de madurez. ¿Por qué? Porque ya habla de alguien, ¿no es cierto?, que se está empezando a mover en la verdad. Se está manifestando lo que Dios había dicho de nosotros, que somos hechura suya, creados en Cristo. Significa que Cristo es el ámbito dentro del cual nos movemos. Es como el hombre terrenal. El hombre terrenal fue puesto en la tierra. Bueno, en el ámbito dentro de la tierra se mueve. No puede vivir colgado de una estrella ni abajo del mar. Necesita equipamiento especial porque el hombre fue creado, diseñado para vivir en la tierra. De la tierra no se lo puede sacar. Así también un cristiano. Un cristiano es hechura suya, creado en Cristo. De Cristo no se puede mover. Pero eso lo experimenta cuando va alcanzando cierto grado de madurez. ¿Cuánto es la gloria de Dios? Cuando uno ya tiene esa habilidad de poder discernir, no solamente que por la habilidad de discernir separa lo que es engaño de lo que es mentira y mira la verdad, sino que mirando la verdad
tiene la habilidad, por saber discernir, de escoger qué es lo mejor. Porque está la peor elección, está la buena elección, pero está la mejor. Y Dios quiere que estemos capacitados para nosotros que tomemos la mejor elección dentro de todas las cosas que Dios nos ha dado. Hay decisiones malas, hay decisiones buenas, pero están las mejores. El que tiene la habilidad de discernir no solamente que separa el engaño de la mentira, sino que está capacitado para tomar la mejor decisión. No solamente la mejor decisión, sino que también tiene libertad de hacerlo. Porque ¿de qué vale que yo tome la decisión de hacer algo y después no lo hago? Porque me veo limitado en mi libertad por lo humano. ¿Vio los chiquitos? Hacen hombrito y lengüita. Pueden hacer lo que usted le manda, pero hay algo que les impide. ¿Qué? Que la necedad está ligada al corazón del niño. Venimos de los lomos de Adán y cuando nacemos ya nacemos con el pecado, ¿no es cierto?, que viene de Adán. Por eso dice, Adán pecó, todos pecaron. ¿Amén? No es solamente discernir para saber lo que es la verdad, sino tomar la mejor decisión y después tener libertad para hacerlo. Hay quienes les decíamos el otro día que se ven limitados en su libertad porque, ¿no es cierto?, quiere pensar como piensan los demás y que no lo discriminen. Pero los que somos libres, los que alcanzamos la habilidad de permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, tenemos libertad para que el amor se manifieste. Y no es que está privada nuestra libertad por las manifestaciones humanas, por la bronca, por el resentimiento, por el rencor, no. Así que porque sabe discernir, sabe tomar la mejor decisión y está capacitado y tiene libertad para poder hacerlo. Eso es alguien que fue libertado por Cristo. Le vuelvo a repetir, antes había esclavos y la salvación del Evangelio no libraba al esclavo de la esclavitud, libraba al esclavo de la esclavitud del pecado, para que siendo libre trabaje como esclavo, no para los hombres sino para el Señor. Esto no lo entendieron muchos. Cuando Israel hablaba de su Dios, Egipto no lo entendió, pues decía, ¿cómo pueden tener este Dios que lo tiene esclavo? No eran esclavos, eran libres. La libertad no es la humana, la libertad es la del Espíritu. La transformación del Evangelio no se aprecia mucho en el ámbito terrenal, se aprecia totalmente en el ámbito espiritual. El hombre fue libertado del pecado, del poder del pecado y de la culpa del pecado. Eso sucede adentro. Y lo hace libre. ¿Para qué? Para que el amor pueda expresarse en acciones y pueda estar preso. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, eso sucede. Hacemos una breve síntesis otra vez. El trabajo se viene, ya está. Es necesario entender trabajar en función de cuerpo. Para trabajar en función de cuerpo tenemos que entender que hace falta cierto grado de madurez. La madurez es un proceso. Y como la madurez es un proceso en el cual estamos todos nosotros que estamos acá sentaditos, más los que están conectados del otro lado de la tele, tenemos que entender que como la madurez es un proceso, tenemos que esperar. ¿Entienden? Nuestra madurez es un proceso. Tenemos que esperar. Y mientras esperamos, o mejor dicho, tenemos que saber esperar. Y por otro lado, tenemos que saber soportar mientras esperamos. Porque se suceden los choques por la niñería, por la inmadurez. Le vuelvo a repetir, la madurez es necesaria para que funcionemos como cuerpo. Perfecto, hasta ahí lo entendemos. Pero la madurez es un proceso, tenemos que esperar. Mientras esperamos, seguimos haciendo las reuniones, seguimos sirviendo al Señor, seguimos pintando la pared, seguimos haciendo actividades, relacionándonos entre nosotros. Y hermanos, erran por causa de lo humano, erran en su apreciación por causa de lo humano, se mandan macanas y torpezas por causa de lo humano. Entonces tenemos que esperar, porque la madurez es un proceso y encima en el cual no van a entrar todos. Por ahí el que más me hace renegar después se aparta y no viene nunca más. Entonces no puedo adoptar un curso de conducta basado en lo que otro hace, que por ahí hoy está y mañana no está más, o por ahí está y alcanza esa madurez que yo también estoy esperando alcanzar. Entonces tenemos que esperar. Y mientras esperamos tenemos que soportarnos.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Pablo muestra el camino para que lo hagamos. Muestra el camino para que lo hagamos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Miren lo que dice, escuchen, toda humildad, no dice humildad, dice toda humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Para qué? Para que nos podamos soportar. Si faltan estos ingredientes, no te voy a poder aguantar. Y si no te puedo aguantar, te vas vos, me voy yo. Y Dios no quiere que se vaya ninguno de los dos. No voy porque no lo aguanto. Pero por ahí hay otro que tampoco te aguantan a vos. Nos vamos todos. Porque a mí me importa que yo no te aguanto, pero por ahí al otro le importa que no me aguanta a mí. Y tenemos que seguir. Entonces necesitamos soportar. Ahora bien, podemos soportarnos humanamente. Entonces yo agarro y digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este lo voy a aguantar un poco antes de ponerle un puñete en la cabeza, me espera un poco. Entonces aguanto hoy, mañana, pasado, una semana. Pero es una tolerancia humana. Es un soportar humano que está tremendamente limitado. En cualquier momento se arma y otra vez. Pero acá dice, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, para que nos podamos soportar esos ingredientes. ¿De dónde los saco? Y acá dice, en amor, con toda mansedumbre y humildad, soportándolos con paciencia, y aclara, en amor. ¿Por qué? Porque en la carne no lo vamos a poder hacer. ¿Cómo saca de la carne? ¿Cómo saca de lo humano? Humildad, mansedumbre, paciencia. Si en lo humano eso no hay. Pero en el amor de Dios sí hay. ¿Cuánto tiene el amor de Dios derramado en sus corazones? ¿Cuánto tiene el amor de Dios derramado en sus corazones? De ahí tiene que sacar esos ingredientes. Ya que usted dice amén, que lo tiene, bueno, de ahí tiene que sacar esas virtudes. Humildad, mansedumbre, paciencia, que saco del amor que fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Puedo soportarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que esa madurez de la cual vamos a encontrar. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, voy a ver si logro alcanzar aquello para lo cual Dios me llamó. ¿Qué? La madurez, la imagen de Cristo. Y más abajo, un poquito más abajo, dice, por esto Cristo constituyó apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Para que entendamos que la única forma que tenemos de servir a Dios cuando se viene el trabajo es en función de cuerpo. ¿Cuánto dicen amén? Hay dos formas de hacerlo. Obligado o por amor. Olvidémonos el obligado, que lo conocemos, los que participamos de alguna fuerza armada de seguridad sabemos lo que es. Entendemos perfectamente lo que es. Yo le conté una vuelta un testimonio a ustedes que teníamos que hacer un trabajo en la sala de operaciones, me llamaron para encargarme una misión. Y a mí se me ocurrió decir que yo quería decir, y cuando dije quería decir, me dijo, no, a usted no lo llamó nadie para que usted diga ni para que opine. A usted lo llamamos para que usted escuche las órdenes que le vamos a dar y que haga lo que nosotros le decimos y nada más. No me olvidé nunca más. Porque trabajamos en función de equipo. Y ya está todo planeado, no estamos esperando que usted traiga el plan ya lo tenemos. Usted es parte de este plan junto con fulano, fulano, fulano y fulano. Pero acá las cosas funcionan por amor, es tremendamente maravilloso y novedoso. Pero para que funcione, trabajar en función de cuerpo por amor, tenemos que entender que es necesario alcanzar cierto grado de madurez. La madurez es un proceso, entonces tenemos que esperar y tenemos que soportar. Por eso Pablo dice lo que dice. Del amor que fue derramado en nuestro corazón, extraemos estas preciosas virtudes, que es mansedumbre, humildad y paciencia. A esperar. Estamos acostumbrados que mandamos un mensaje, antes había que hablar por teléfono, había que ir a la estación. Cuando yo era chiquitito, bueno, ya había teléfono cuando yo era chiquito, pero un poquito más antes, en mi casa, cuando alguien quería hablar por teléfono había que ir hasta la estación, porque había un solo teléfono en el tele y ahí le hacía así el coso.
Ahora todo el mundo tiene un celular, manda un mensaje y se enoja cuando el otro no le contesta en el acto. Entonces, ¿qué pasa? El sistema del mundo nos va arrastrando que queremos todo rápido, pero a Dios no lo apura nadie. Dios está llevando a cabo en todos nosotros un proceso de madurez y nos está diciendo que tenemos que esperar y que nos tenemos que soportar, y nos está diciendo cómo tenemos que soportarlo. Con toda humildad. Encima no dice con humildad, dice con toda humildad, mansedumbre y paciencia. ¿De dónde lo sacamos? De lo humano, imposible. Del amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A eso encima le suma el verso 3 cuando dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El cuerpo está unido, ¿no es así? ¿Cuántos dicen amén? Pero acá no tenemos que buscar nosotros la unidad. Tenemos que cuidar la unidad del Espíritu. No tenemos que trabajar y sentarnos a ver cómo nos podemos unir. No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Por muchos lugares, un montón de pastores están tratando de ver cómo pueden hacer para unirse. No van a poder. Porque a la iglesia le fue confiada guardar, cuidar la unidad que genera el Espíritu de Dios. Esa es la verdadera, la otra es falsa. Mire qué responsabilidad. Nos fue encomendado esta responsabilidad de guardar la unidad. Encima dice ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora bien, humanamente, sabemos que es así, porque humanamente ni tiene voluntad de hacerlo, ni siente hacerlo, ni quiere hacerlo. ¿Cuántos hermanos dicen así? Y pues yo no tengo voluntad de hacer esto. Para ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, tiene que tener voluntad de hacerlo, si no, no lo hace. Lo hago si quiero, si no quiero, no lo hago. ¿Ves? Tiene que tener voluntad de hacerlo. Y humanamente puede no tener, puede no sentir, puede no querer. Y seguro que en la carne ni siente, ni quiere, ni lo va a hacer. Ni tiene voluntad de hacerlo. Le voy a leer un ejemplo. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 9, en el verso 5 dice así, escuche. Le cuento primero un poquito el trasfondo, el contexto. Tito y unos colaboradores, vendrían a ser, ¿no es cierto?, los ministros, estaban recaudando fondos de la iglesia de Macedonia para ayudar con una tremenda pobreza que había en la iglesia en Jerusalén. Los hermanos de Macedonia eran tan pobres, tenían tantos problemas, que Tito lo dejó de hacer, no lo hizo más. Entonces, el apóstol Pablo lo exhorta para que lo siga haciendo. Porque dar es una gracia gloriosa que no surge del hombre, sino que surge de una gran obra en el corazón de un cristiano. Entonces sucede esto. Mire, capítulo 9, verso 5. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primeros a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Una cosa que yo sienta y quiera dar, otra cosa es que me digan tenés que dar, me da bronca, no quiero. Pero si sale de adentro mío es otra cosa. Pero humanamente puedo no tener voluntad, puedo no sentir y puedo no querer. Por eso el apóstol Pablo envía a los enviados ¿a qué? A que preparen la voluntad de los hermanos para que la voluntad esté dispuesta, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, aparte de nuestra mala voluntad humana. El verso 2 dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado. O sea, la buena voluntad de los hermanos está preparada desde el año pasado. ¿Por qué? Porque Pablo lo había mandado a preparar la voluntad de ellos. Y estaba preparada desde el año pasado, cuando los ministros fueron.
capítulo 8, verso 10 dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado, dice. ¿Por qué? Porque fue el año pasado que fueron los ministros y prepararon su voluntad dispuesta para que lo hagan, y Dios produjo en ellos el querer, como el hacer le falta la oportunidad. Ahora pues también lleva a cabo el hacerlo. Así que como quisieron, ahora antes no querían, pero desde el año pasado quieren. Antes no tenían voluntad, pero desde el año pasado tienen voluntad. Así que ni tenían voluntad, ni sentían, ni querían. Pero Dios mandó sus enviados y preparó la voluntad de ellos por medio de la enseñanza de lo que esto significa delante de Dios, más la fe de los hermanos. Y nos detenemos un instante ahí. Solícitos, o sea, tengo que tener voluntad de querer guardar la unidad del Espíritu, de no andar peleándome por la vida con todos los hermanos. Pero no tengo voluntad, ni quiero, ni siento hacerlo. Pero me siento, y el enviado tiene una palabra que la transmite, y yo recibo la palabra con fe. Y resulta que en mi naturaleza espiritual comienza a gestarse el querer. Se va fortaleciendo ese querer y ya tengo voluntad de hacerlo. Y desde el año pasado estoy esperando. Y ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Quedó preparada desde el año pasado. No se me gastó. Cualquiera podría decir, hablarle hoy a los hermanos para que esto lo hagan mañana. No. El año pasado quedó grabada la palabra en sus mentes y en sus corazones. Ahora miren, podemos no tener voluntad, podemos no querer, podemos no sentir, pero no sentamos. Qué tremendo poder de la palabra de Dios, más la fe que nos dio. Porque del oír la palabra de Dios con fe, comienzo a sentir la voluntad de querer hacerlo. ¡Cuánto valor! Bendito sea su nombre. Cuánto valor y cuánto poder la enseñanza. Porque antes no quería, ahora quiero. Y bueno, pero no hay nadie que vaya para Jerusalén. Pero y quiero, ahora quiero, tengo voluntad de hacerlo. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Pero no hay nadie que vaya a Jerusalén. Pasó un año. Ahora viene pasando el apóstol Pablo, que va para Jerusalén, llevando donativos para Jerusalén. Acá estamos nosotros, los de Macedonia. Pero no tenían un centavo. Pero la voluntad de ellos estaba preparada. Dice que abundaron en medio de su tremenda pobreza y tribulaciones, abundaron en riquezas de su generosidad. Ahí nos enteramos por este acto que la generosidad tiene riquezas. La generosidad tiene riquezas. ¡Qué tremendo! ¿Cuáles son las riquezas de la generosidad? Un año pasó, ahora dice, ahora tienen la oportunidad, háganlo ahora sí, ahí está, vamos. ¿Cuánto poder? ¡Qué tremendo valor venir a la iglesia! Escuchar la enseñanza con fe, y uno sabe lo que tiene que hacer que no hace. Por ahí pasa un tiempo largo, pero se encuentra con ese o con esa que tiene que hacer, usted lo que sabe que tiene que hacer y no hace, pero desde hace un tiempo está preparada esa su voluntad, que usted ni quería hacerlo, está preparada su voluntad, le falta la oportunidad, cuando surge la oportunidad lo hace. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Escuche, qué tremendo el poder de la enseñanza y el oír con fe. Resulta que yo ni tenía voluntad, ni quería, ni sentía. Pero me senté, escuché la palabra de Dios y produjo el deseo en mí de querer hacerlo. Ahora tengo voluntad de hacerlo. Lo repetiríamos 1000 veces. ¿Ve que no es en vano venir a una reunión? Mire lo que puede pasar.
que se genere en nosotros unas ganas de hacer algo que ni queremos, ni sentimos, ni tenemos voluntad de hacerlo, pero Dios produce en nosotros el querer por su buena voluntad. Cuando oímos con fe, volvemos al pasaje. Y podemos hacer una síntesis bien cortita. Así que con toda humildad, mansedumbre y paciencia nos podemos soportar. Y porque Dios produjo en nosotros la solicitud de guardar la unidad del Espíritu, podemos hacerlo. Sumamos las dos cosas y dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu. Ahí llegamos a lo que significa funcionar como cuerpo. Ahí llegamos. Porque hasta que no alcancemos madurez no podemos funcionar como cuerpo. Sí que podemos. Tenemos que entender estas cosas. Con toda humildad y mansedumbre y paciencia para poder soportarlo, porque tenemos que esperar. Y con la solicitud que produjo Dios en nosotros por su buena voluntad, podemos, ¿no es cierto?, pelear por guardar la unidad del Espíritu. ¿Para qué? Porque Dios nos dijo que la única forma en que tenemos nosotros de trabajar es en función de cuerpo. Entonces hago de cuenta que no te escuché, como dice el Salmo: como si fuera sordo no oigo, y como quien no tiene palabra no responde. Hay veces que esa es la mejor respuesta. Es que es la mejor respuesta. Alguien que con inmadurez nos dice algo y que si le explicamos sabemos que no va a haber manera, sino que se va a entablar una disputa, una pelea, ¿qué hacemos? ¿Nunca le pasó a usted? ¿Escuchaste lo que te dijo? Darse de cuenta que no escuché nada, déjalo ir. Vamos a dar cuenta que no escuché nada. ¿No le vas a decir nada? No, mejor, mirá, no tengo nada para decir. Listo, es la mejor respuesta. Gloria a Dios. Una vuelta pregunté yo, le digo: ¿y qué hago? Nada, me dijo el pastor Juan. ¿Y qué hago, pastor, mientras tanto? Nada, es lo mejor que puede hacer. Nada. Acá, como si fuera sordo, no soy sordo, pero como si fuera sordo no oigo y no respondo. ¿Por qué? No tengo palabras para responder. ¿Por qué? Porque tengo una misión de parte de Dios que me encomendó a mí, yo soy soldado de Él. ¿Qué? Que sea solícito en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, como yo tengo voluntad, porque Dios produjo en mí el querer como el hacer, tengo voluntad de guardar la unidad del Espíritu, porque es la del Espíritu, no es la humana nuestra. Entonces, como si fuera sordo no oigo y no respondo como quien no tiene palabras, simplemente porque es algo que Dios a mí, a usted, a yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todos, nos pidió que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo lo aguanto a esto? ¿No dijo usted que el amor de Dios está derramado en su corazón? ¿O ya no dice más amén? ¿Cuánto tiene el amor de Dios en su corazón? Esto es cuestión de fe, no de sentir, es cuestión de fe. Bueno, de ahí extraemos esas gloriosas virtudes. Toda la humildad, mansedumbre y paciencia para poder soportarnos. Y porque Dios produjo en nosotros la solicitud, es que hago de cuenta que no escuché y no respondo, con el objeto de guardar la unidad del Espíritu y que podamos seguir trabajando. Si no, te vas vos o me voy yo. Y resulta que Dios no quiere que se vaya ninguno de los dos, que nos quedemos toditos acá. ¿Cuántos entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando?